En Ecológicamente, en Radio Parque Vida FM 105.9, seguimos súper recargados. Este 29 de marzo se convocó a organizaciones indígenas, sociales, culturales, ambientales, políticas, sindicales, feministas y de derechos humanos en las puertas de la legislatura de Mendoza. Y según el comunicado, esa convocatoria tenía que ver para ir en contra del intento de institucionalizar el racismo en esa provincia. Para ello vamos a charlar con Gabriel Jofre, que es de la comunidad mapuche. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mari, ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Me encantó eso. ¿Podés repetir el saludo así nos va quedando grabado? Mari, ¿cómo andas tú? ¿Cómo pum? Excelente, me encantó. ¿Cómo estás? Bien. Estoy escuchando un poquito entrecortado porque estoy en camino. Paramos a la orillita de la ruta, fuimos a visitar una de las comunidades uno de los loches que ha estado en el centro de la cuestión, así que no sé si me escuchan bien ustedes. Nosotros te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, primero que decirles que bien, nos reunimos el 29 y terminaron aprobando la pieza, una resolución que de carácter, digamos, no vinculante o que no es un marco de una ley, pero sí es una declaración de una legislatura, en este caso una Cámara de Diputados en la provincia de Mendoza, que terminó definiendo, primer punto, que el pueblo mapuche no es originario de Argentina, y los dos restantes artículos van en contra de la ley 2660, que es la ley de emergencia, y en contra de las resoluciones que surgen de esta ley, el tercer artículo. Bueno, no solo, digamos, se confirma la institucionalización del racismo, decirlo con mucho peso para que lo podamos comprender. Durante la semana pasada circuló, entre varios documentos que han circulado solidarizándose, uno de los directores, decanos, de distintos cátedras e investigadores y profesores individuales, casi 1.000 firmas, más de 1.000 firmas nos decían, de distintas facultades, universidades de Argentina, justamente planteando lo terrible de esta definición, y ellos planteaban un paralelo histórico que decían, el antecedente histórico más cercano en el tiempo son las leyes de Nuremberg, que definieron en Alemania considerar al pueblo judío y al pueblo gitano junto con otros pueblos que no eran alemanes, y eso desencadenó una persecución irracional producto de eso del genocidio que se vivió en lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo dicen los investigadores firmantes, que nosotros también obviamente lo venimos planteando. Lo que está pasando en la provincia de Mendoza es de una gravedad institucional muy alta. No es solo el racismo, el colonialismo estructural que hay en la Argentina con respecto a los pueblos indígenas, sino un antecedente negativo para todas aquellas minorías y grupos que decidan plantearse un pensamiento distinto, una diversidad, digamos, de pensamientos, de cultura. También, digamos, está claro que vienen con el concepto de las diversidades sexuales. Así que, bueno, para comentarles, ¿no?, que desde ese momento nos hemos convocado, digamos así, en estado de asamblea permanente, no solo la organización, sino también la organización Marelhueche, de la cual yo soy el huerquén, que reúne a 26 comunidades, sino también asambleas ambientales, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, que hemos decidido confluir el 19 de abril en una marcha antirracista en Mendoza, en línea con una fecha emblemática que para los pueblos indígenas implica una de las primeras fechas a nivel internacional de reconocimiento de derechos indígenas, es conocida como el Día del Aborigen Americano o del Indio Americano, y también en una jornada de lucha a nivel nacional donde se han ido sumando distintas organizaciones con igual lema, ¿no? No solo el racismo, sino la relación directa con el saqueo y con el modelo extractivista que está detrás de todo esto, ¿no? Además de convocarse, de autoconvocarse, ¿tuvieron contacto con alguna autoridad, ya sea de la provincia o a nivel nacional? Sí, la verdad que nosotros lo que venimos planteando es que hace años que venimos llevando relaciones institucionales de todo tipo. De hecho, hay comunidades que ya tienen ese relevamiento, personerías, hemos realizado distintos tipos de acciones. Lo que tiene es que cada una de las acciones que nosotros hacemos administrativa tiene un peso normativo muy fuerte, entonces ellos todo el tiempo argumentan que nosotros frenamos las actividades petroleras, que frenamos las actividades mineras. Lo último fue una gran represa que se llamaba Portezuelo del Viento, que por cuestiones de ellos no las realizan, pero nosotros hicimos un proceso de consulta, exigimos y fueron cumplidas, digamos, por lo menos las instancias básicas, aunque después no abandonaron el diálogo unilateralmente. O sea, esto que ha pasado ahora se puede ver como novedoso, pero nosotros venimos hace años trabajando en la provincia de Mendoza, al igual que en muchos lugares del país, muchas comunidades, digamos. Entonces lo que entendemos es que hoy es una campaña mediática, estigmatización, campaña de odio también, que esto es un fenómeno nuevo, porque no es que
que sea solo el racismo y la persecución, el hostigamiento, sino que a esto se le suman los medios de comunicación, las fake news, digamos, ¿no? Las redes sociales. Entonces, todo esto en un contexto electoral donde para ellos, como son políticos profesionales, bueno, entendemos que hay encuestas que dicen el tema mapuche es un tema que te concentra el voto de la derecha, ¿no? Entonces, por eso, digamos, o de una parte de la sociedad que se ha derechizado, dicen, que entendemos nosotros que en realidad son víctimas del discurso del odio, porque los discursos de odio hoy día hay que entenderlo como un fenómeno social nuevo, instigado a través de las redes sociales sobre todo, o de los portales de noticias, que hoy en los últimos tiempos es la fuente de información de la mayoría de la sociedad. Entonces entendemos que esto es un cóctel muy importante, pero que detrás de todo esto está que nosotros venimos disputando los territorios donde ocupamos, donde vivimos siempre. Nosotros, nuestra gente, la mayoría son puesteros transhumantes, pastores transhumantes en la zona, y que al reclamar sus derechos como derecho indígena se plantean durante años de invisibilización, y donde en muchos casos han sido víctimas de fraudes porque les han pedido firmar papeles, en muchos casos gente que eran analfabetos, digamos, y que bueno, nosotros fuimos organizándonos para ir reclamando paso por paso estos derechos, y ante la resistencia que hemos generado, las presentaciones en los juicios, las demandas en lo administrativo, han visto a tal grado la presión que bueno, se han juntado todos esos intereses en una fuerza política que en Mendoza es representativa de intereses empresariales extractivistas, claramente. Recién decías algo que me da la oportunidad a mí a consultarte, referido a las fake news, porque nosotros estamos lejos y lo que llega a través de los medios justamente es que a veces hay revueltas, violencia. Entonces es un buen momento como para preguntarte, estando en el lugar de los hechos, ¿qué es lo que nos está llegando a nosotros? Ya lo dijiste vos al decir fake news, es este discurso que genera odio, que genera temor. Claro, sí, a ver, yo voy a hacerte una anécdota de estos días, un peñi de una comunidad que venía de la cordillera, de de tantas familias, no sé, esa comunidad tiene 16 familias en el territorio con varios puestos de invernada, de veranada, porque nosotros vivimos en las zonas bajas en el invierno, en las zonas altas en el verano. Él sale a recorrer la zona alta de las nacientes del Atuel, del río Atuel, para arriba de lo que hoy es conocida como la Laguna del Sosneado, que es conocida inclusive en muchos lugares ahora porque hay un hotel abandonado con termas, y hay un camino que está muy malo, pero que bueno, la gente que anda digamos en buenos vehículos 4x4 o en motos llegan hasta la zona, y se levantó ahí más o menos a mediados de febrero también, unos días después de una marcha que se convocó, una caravana antimapuche que le llamaron, que intentaron generar una presión y no lograron tampoco, no consiguieron el aval necesario de la sociedad, eso hay que decirlo así, pero levantaron en las redes sociales una noticia de que los mapuches habían corrido a una gente que andaba en moto y que había querido tomar agua de un arroyo, y la verdad que cuando yo me comunico con uno de los peñis que venía bajando de la zona, que justamente ellos brindan servicios turísticos en la zona siempre, cabalgate, cosas así, porque la gente llega a esa zona muy inhóspita y los únicos que están ahí son los puesteros, digamos. Y él me decía, mirá, dice, yo venía bajando y un amigo me manda un mensaje diciéndome, ¿cómo están tus nuevos vecinos? Y le dice, ¿qué nuevos vecinos? Y te mandaron los mapuches, y él le dice, no, si los mapuches somos nosotros. O sea, nosotros estamos organizados pidiendo y reclamando la tierra por donde hemos estado siempre. Y esta persona le dice, pero ¿cómo? ¿No es que han mandado mapuches, ya han llevado? Pero no, ¿cómo? Si hemos estado siempre. Y ustedes no, entonces los mapuches no corrieron a nadie. Y dice, no sé, nosotros no hemos corrido a nadie, y aparte no han dado a nadie en moto por acá estos días. Entonces le dice el amigo, bueno, mirá, no sabía que eran ustedes, la verdad que cuenten con nosotros para lo que necesiten, y no sabíamos que eran ustedes los que estaban con esto, porque en realidad el proceso de reconocimiento de la identidad en Mendoza, en el sur, es muy nuevo, pero también nuestra gente viene saliendo de una estigmatización. Acá ser indio es un sentido muy despectivo, muy discriminatorio, digamos, por eso no solamente estamos saliendo de esa situación que nos cuesta un montón, porque en realidad no es que ahora se hacen mapuche, voy a reclamar la tierra porque no, nosotros estamos hablando de gente que está en el medio del campo, que en muchos casos son gente que tiene muy bajo nivel educativo, que ha tenido condiciones de vida que es mantenerse en esa forma de vida del campo con mucha rudeza, una zona muy de estepas patagónicas, digamos, de alta cordillera, y que hace su proceso porque la verdad que le han dicho tantas veces que es indio, y que cuando dice, pero ahora son mis derechos, y hace el proceso de identificación, ese proceso de autoidentificación, de autopercepción, es activa hoy en Argentina. Y resulta que cuando se reclama el derecho aparece este otro estigma, ¿no? La violencia, que están en contra del Estado, que están en contra, digamos, que toman tierras que no son de ellos. Esta cuestión de las fake news, que a nosotros nos llega por ahí estando lejos, por los medios de comunicación, como que por ahí algún que otro reclamo, o en algún momento
momento la comunidad mapuche ejerce cierta violencia sobre aquellas personas que no pertenecen a justamente su comunidad. Sí, ahí es importante destacar que uno es el proceso por el cual se reconoce la ocupación, o sea, familias que ya viven en los territorios, que desarrollan sus actividades en esos territorios, que es la gran mayoría. Y hay una minoría al momento, digamos, pero que en realidad también son una gran cantidad de indígenas, en este caso del pueblo mapuche en particular, pero es una situación que se repite en varios pueblos, que han tenido que emigrar a las ciudades, ¿no? Y hay un proceso también de vuelta a los territorios, no de regreso a la ruralidad, porque básicamente las ciudades agotan todas las formas también de relaciones, las tensan. Y bueno, pareciera como que aquellos que vuelven, sobre todo que vienen con sus orígenes vinculados a la territorialidad de los pueblos indígenas, no han alcanzado a generar una condición económica de regreso a su territorio, sino que tienen que reclamarlo como parte de la reparación histórica por haber tenido que salir de esos territorios. Nosotros decimos, ahí hay una desigualdad evidente, ¿no? O sea, es muy común encontrar gente que a partir de haber generado ahorros, de haber generado condiciones financieras especiales, llega a los territorios comprando terrenos. En la zona de Bariloche en especial, por ejemplo, una hectárea llega a costarte $1 millón, porque son zonas muy paisajísticas, y eso en particular ha pasado en la zona de Villa Mascardi, por ejemplo, donde se ha concentrado un nivel de violencia muy alto, sobre todo porque en esa zona donde se instala la MACH y donde es un territorio fiscal, hay vecinos que también, digamos, reclaman, vecinos entre comillas decimos siempre, porque en realidad son inversores, digamos, tienen cabañas, tienen sus inversiones ahí, no viven permanentemente en la zona, y se generan situaciones de ida y vuelta, ¿no? Que en realidad se investigan al momento, porque la gente de la comunidad de los Lofche lo que plantean permanentemente es que son víctimas constantes de presiones por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de fuerzas privadas a veces, o alguna gente que inclusive anda armado, y eso en especial es una o dos comunidades de, no sé, más de 200 comunidades que tiene el pueblo mapuche, que en su mayoría son comunidades que están viviendo en la ruralidad, y que en todo caso aquellos que se han ido a la ciudad vuelven a contener, a acompañar la vida en el campo, ¿no? Porque en muchos casos son las personas mayores, o en todo caso algunas familias que se deciden a mantenerse en los territorios. La mayoría tiene que buscar formas de acercamiento a los parajes, a las pequeñas ciudades, ¿no? Esta relación que se va estableciendo genera, digamos, presión, como genera en muchas poblaciones que quieren y necesitan de regresar a los territorios de donde vienen, y obviamente en muchos casos, en el caso del pueblo mapuche en particular, en un proceso de recuperación y fortalecimiento de la identidad, también a desarrollar la espiritualidad, que es un tema muy importante, digamos, porque esa relación distinta con el territorio se ha empezado a marcar a partir de que nuestra forma de vida empieza a tener, digamos, ese encontronazo con otras formas que no son de este territorio, que ancestralmente, digamos, nos relacionamos de otra manera con ese territorio, lo que llamamos el feyentuno, las formas de relación cotidianas, actuales, los elementos en el territorio todos tienen vida, los ríos, las piedras, las montañas, y esa recuperación, digamos, de la espiritualidad genera también, en muchos casos, que no haya una interpretación. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque en realidad los discursos del odio intentan, digamos, estigmatizar e inclusive subestimar todo eso, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora que llega una macha, entonces pide cualquier cosa, bueno, ahora que llega un mapuche, y en realidad es un proceso que en todo caso hay mucha parte de la población que intenta hacerlo, volver a la naturaleza, y en el caso del pueblo mapuche, por su particular, o los pueblos indígenas en general, por su particular relación con el territorio, pero nos vemos en una condición de desigualdad, ¿no? Por eso nosotros entendemos que cuando se alimentan las fake news, cuando se alimenta el discurso del odio, es para tratar digamos, de estigmatizar, de tratar de bloquear, digamos, ese proceso, porque hay una parte muy pequeña de la población que tiene mucho dinero y que en todo caso quiere aprovechar, y si fuera, digamos, o su condición es que nosotros seamos sus empleados en todo caso en los territorios, y no que realmente tengamos el derecho a vivir y a desarrollarnos como hemos querido o como hemos vivido siempre en los territorios, ¿no?
Clarísimo. Y después también vamos a hacer un pequeño, si te parece, un pequeño resumen en cuanto a este reclamo que vienen haciendo ustedes cuando plantean que lo que se está queriendo desde la legislatura, desde la legislación, es institucionalizar el racismo en Mendoza, que debe tener también mucho que ver con lo que me acabas de contar. Sí, claro, porque como las vías también utilizadas son las vías de la normativa en Argentina, en particular en la Constitución está incorporado el derecho indígena de una manera muy contundente. Hay tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que es ley nacional en Argentina y debe ser respetado, y a su vez las legislaciones específicas como la ley de emergencia, que establece que se releva el territorio que se ocupa, entonces se garantiza la posesión y a su vez no pueden ser desalojados. Todo este mecanismo que en realidad tiende a generar condiciones de igualdad, digamos, son legislaciones que permiten, porque solo el concepto de propiedad privada y de libertad de mercado ha hecho y ha expandido una forma que solamente aquel que tiene dinero llega a esos lugares, y no aquellos que en todo caso reclaman un proceso de reparación histórica por haber sido afectados por esto. Entonces, esa normativa está vigente, se empieza a ejecutar. Y cuando no encuentran salida, lo que han hecho hoy día en la legislatura de Mendoza no es más ni menos que expresar su más profundo racismo, porque al no encontrar los mecanismos institucionales, se generó un debate de casi un mes y medio en una comisión que es de Derecho y Garantía, donde expusieron tanto científicos, investigadores especializados, directores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las comunidades indígenas. Sin embargo, ellos, digamos, la parte oficialista trajo a 3 historiadores que en realidad no son especialistas del tema, que en todo caso tienen una opinión y están vinculados inclusive ideológicamente y partidariamente con el oficialismo. Y en un caso, por ejemplo, una historiadora que se llama Andrea Greco es una historiadora muy vinculada a un ala muy dura de la iglesia, muy ortodoxa, que plantea inclusive en sus principios que la madre España, si no hubiera venido a América, seguiríamos siendo salvajes e incivilizados. Este tipo de relatos hoy día, digamos, parecieran como anacrónicos, salidos del pasado, pero tomaron esa fundamentación y no la de los investigadores. Por eso les comento que hay un documento que salió con un montón de investigadores del CONICET, decanos de facultades, directores de institutos, hasta rectores de universidades. Más de 1000 firmas lleva el documento, de un montón de investigadores, porque que han dicho o se han visto, digamos, afectados a niveles de decir, estas cosas ya han sido debatidas, hay jornadas, congresos, o sea, un montón de gente pelándose las pestañas, escribiendo libros, investigando sobre el tema. Y la legislatura de Mendoza ha pasado por alto inclusive a los investigadores que han trabajado el tema indígena, que han trabajado con nosotros inclusive, los censuraron. De hecho denunciaron esa censura. Hay un investigador de la Universidad Nacional de Cuyo que en su propia universidad, donde da clase e investiga, le sacaron su artículo en la página y en la radio de la misma Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, nosotros entendemos que empiezan a cortar todos los canales, tienen la campaña del odio, tienen los medios de comunicación, censuran a los que van a decir otras cosas, y en un momento determinado, cuando ya ven que no pueden bloquear más nada, terminan diciendo, bueno, listo, directamente vos no sos originario, algo así como no existís. Es casi un capricho del poder, es casi un capricho de esa clase política, y de fondo, con esto le cierro, digo, más allá de la cuestión electoral que hay, del oportunismo electoral, hay una cuestión muy importante. Nosotros en este momento, y veníamos trabajándolo, y justo se da también toda esta situación, venimos trabajando en distintos lugares, pero en especial en Mendoza venimos con nuestro propio proceso, queremos hacer un juicio por la verdad, la memoria, la identidad de los territorios, porque acá hubo una conquista, o sea, una avanzada, una invasión militar sobre estos territorios. Y no solamente eso, sino que en el caso de Mendoza, el ejército de la 4ª División, que dependía de Mendoza en especial, en la última avanzada llevó más de 2.500 personas prisioneras, las trasladó casi 800 kilómetros caminando, y muchos de ellos murieron en el recorrido, pero muchos llegaron también, fueron repartidos en distintas estancias, y por ejemplo, uno de los investigadores, Diego Escolar, ha hecho todo un registro de eso, y a su vez ha encontrado las actas de bautismo de la iglesia, donde él tiene ya 500 actas, donde a los niños indios, pampas, mapuches, pehuenches, puelches que llegaban, se los entregaban a familias y les ponían el nombre y el apellido de esas familias. Eso está hoy día documentado y nosotros estamos iniciando todo un proceso de juicio por la memoria y la verdad, digamos, ¿no? Para que realmente se sepa cómo fue
que se avanzó sobre estos territorios y cómo se instaló todo ese temor, todo ese terror, digamos, que sentían nuestros abuelos, que no querían contarnos. O sea, yo he tenido que hablar con mis mayores para ir destapando esto y me decían, no, pero usted se mete en un tema, que hay mucha violencia, mucha muerte, pasaron muchas cosas, no querían, digamos. Contundente esto que acabas de... Y suena como muy, muy fuerte hablar de miedo, hablar de no digas, no te metas, porque justamente recién mencionábamos el 24M y escuchar esas frases realmente dan escalofrío. Les agradezco porque en realidad hay mucho trasfondo en esto y lo que ha reaccionado a la legislatura es esa clase política, históricos que están sobre el territorio desde que se avanzó en la conquista, sobre todo las actividades extractivas, mineras, el petróleo, y bueno, están tejiendo todo un relato que nosotros somos los violentos, que nosotros estamos en contra del Estado, que afectaríamos la soberanía, recursos estratégicos del Estado, cuando en realidad eso es totalmente mentira, porque nosotros todo el tiempo que hemos vivido acá nunca hemos generado eso, por lo menos en el caso acá en el sur de la provincia de Mendoza nunca ha habido un hecho de violencia. Sí hemos denunciado intentos de desalojo, nos han querido violentar, pero nosotros no hemos generado ningún hecho de violencia hacia nadie, digamos, y eso también es una estrategia que tenemos. Y de hecho vamos a aguantar todo lo que más podamos, la no violencia, digamos, todo lo que más podamos, porque entendemos que eso nos ha llevado hasta este momento. O sea, estamos discutiendo los pensamientos más profundos de una sociedad que no quiere superar instancias porque lo niega, porque cree que ya resolvió, cuando en realidad en el sustrato sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo, digamos, un grado alto, ¿no?, de violencia contra el otro. Entonces nosotros entendemos que para superar esta instancia es necesario, como decía un poeta, contarse las verdades y no llorarse las mentiras, ¿no? Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo. Y el aire de Radio Parque Vida está a disposición para que puedan expresarse, para seguir expresándose y para contarnos esta parte de la historia que muchas desconocemos realmente. Feliz, bueno, que tengan un buen camino, como el Rupú, como el Raquisuán, buenos pensamientos, Peumanguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes, que tengan buenos sueños y que tengan buena vida, como Monguén, y bueno, nos estaremos encontrando, Peucayal. Así es, muchísimas gracias, un abrazo grande. Hablábamos recién con Gabriel Jofré, él es de la comunidad mapuche en Mendoza y así cerramos ecológicamente.